Hola, hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este 18º encuentro de la red. Estamos muy contentos de que estén acá con nosotros. Hoy día tenemos una súper invitada, así que vamos a esperar unos minutitos a ver que se sume más gente, que siempre hay gente que llega ahí muy sobre la hora, así que vamos a esperar un ratito. Que estén muy bienvenidos todos. Recuerden silenciar su micrófono a medida que se vayan sumando. Y los invitamos, como siempre, a dejar en el chat. Ahí abajito hay un botoncito que dice chat. Pueden ponernos desde dónde se están conectando, si es la primera vez que se conectan, si ya han sido parte de otros encuentros anteriores. Nos interesa mucho saber quiénes son, dónde están, así que vayan poniéndonos eso. Vemos algunas personas que ya se han conectado antes y hartas personas que están por primera vez. Así que en el chat nos pueden ir poniendo de dónde se conectan, para que así nos vayamos conociendo un poquito. Hoy día tenemos una súper invitada que nos va a hablar sobre la comunicación. Es un poco la continuación del último encuentro que estuvo buenísimo. Nos surgieron muchas preguntas, así que tenemos por suerte y por fortuna a Francia otra vez con nosotros. Bienvenidas a los que se están sumando recién. Hay harta gente participando. Los invitamos a poner en el chat desde dónde se conectan, sus nombres, así nos vamos conociendo un poquito. Yo soy Caterina Balsecchi, soy la gestora de la red. Así que nada, les invito a esperar un ratito a que se conecten, unos 2 o 3 minutos que se conecten las personas, para que así podamos arrancar este 18º encuentro de la red online. Tenemos mucha gente participando hoy día. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Anoten ahí en el chat, no sé si está, ahí está apareciendo, desde Iquique, bienvenida. Carmen, bienvenida. Están sumando más y más personas. Vamos a esperar unos minutitos. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Gabriela, mamá de Benjamín, de Alto Hospicio. Bienvenida, muy bienvenida. Tenemos hartas personas que no se habían conectado nunca, así que les damos una muy bienvenida al encuentro online. No sé, Marce, ¿quieres? Partimos nomás, hay como hartas personas. Bueno, lo voy a dejar un minutito con Marcelo Mayra, que es el director ejecutivo de la Fundación CAI, que les va a contar un poco qué es esta tercera etapa del programa. Buenas tardes, Carolina. Dale, Marce. Muchas gracias, Kate querida. Muy bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a esta tercera etapa de la red de cuidadoras y cuidadores de personas autistas y con necesidades especiales relacionadas al neurodesarrollo de Chile y Latinoamérica. Así como decía la Kate, para las personas que se conectan por primera vez, nosotros somos Fundación Educativa Creatividad, Aprendizaje e Innovación. Trabajamos desde Chile hacia el mundo y Latinoamérica, especialmente a las personas hispanohablantes, ¿verdad? Y el proyecto de la red de cuidadoras y cuidadores en este momento está iniciando la tercera etapa de desarrollo. Esto quiere decir que es el tercer año en que llevamos trabajando junto a cuidadoras y cuidadores de todo Chile y de muchos países de Latinoamérica. La red de cuidadoras y cuidadores es un espacio online gratuito dirigido a quienes cuidan, para adquirir conocimientos y compartir experiencias en relación a la neurodiversidad y la inclusión. Esta red de cuidadoras y cuidadores funciona básicamente con 4 líneas de trabajo. Uno es el programa de encuentros online, que es la instancia donde ustedes están hoy presentes, ¿verdad? Los encuentros online son sesiones online realizadas al inicio de cada mes, ¿verdad? Hoy día es 14 de marzo, es casi la mitad de mes, pero no importa.
Estas instancias entonces están centradas en el intercambio de información y experiencias, donde invitamos a profesionales expertos a exponer sobre temas de interés, que luego desarrollamos en conversaciones junto a las personas que participan, ¿ya? El programa entonces de encuentro online comienza hoy y los encuentros, perdón, van a ser entonces las primeras semanas de cada mes, durante todo el año. La participación a estas actividades es totalmente gratuita. Luego tenemos la segunda línea de acción de la red de cuidadoras y cuidadores, que es el programa de autocuidado. Estas son sesiones también online que se realizan la última semana de cada mes. Estas están compuestas, perdón, de actividades de carácter práctico y dinámico, focalizado en el autoconocimiento. Este programa de autocuidado, el que se realiza a fin de cada mes, ¿verdad?, busca desarrollar aprendizajes en autocuidado para mejorar la calidad de vida y aportar al bienestar de cuidadoras y cuidadores. La tercera línea de trabajo de la red es el Consejo de Cuidadoras de la Red, que está compuesto por 7 mujeres cuidadoras de Chile y Latinoamérica, que tiene como objetivo generar un espacio de gobernanza donde estas mujeres cuidadoras, comparten su experiencia, su conocimiento y también colaboran en la toma de decisiones que nosotros como Fundación CAI realizamos, ¿sí? Y la cuarta línea es nuestro canal YouTube, donde en el fondo es un repositorio de muchísimos recursos didácticos y pedagógicos que están dispuestos de manera gratuita para quienes los visiten, con el objetivo obviamente de fortalecer el aprendizaje en casa. También contamos con entrevistas de profesionales y de expertos de distintas partes del mundo, quienes nos han mandado interesantes mensajes, ¿verdad? También hay piezas musicales, en fin, nosotros les vamos a estar compartiendo ahora en el chat también esa información. Y nada, Kate, vamos acercándonos para presentar a nuestra invitada de lujo. Veo por acá mucha gente conectada, qué felicidad. Evelyn Revelo de Aspaut, de San Miguel de Chile, ahí está la directora de una de las escuelas más importantes de personas autistas, ¿verdad?, de nuestro país. Y así, Carmen Alfaro, de Chiloé, la Javi, Lau Delón, que son parte de la Fundación CAI, ¿verdad? Está Claudia Neira de Colombia. Bueno, nada, hay mucha emoción, poco tiempo, así que, Kate, te dejo entonces para que presente a nuestra querida invitada. Antes que nada, quiero reiterar la invitación a que dejen en el chat de dónde se están conectando, si quieren dejar su correo para tener más información. Y está la Hanna por ahí. Hanna está, que va a presentar a nuestra invitada. ¿Está por ahí? Mientras aparece, yo quiero saludar a Jimena Gutiérrez también, que la veo por ahí. Invitamos también a activar sus cámaras, ¿ya? Obviamente mientras se sientan cómodos. Estos son espacios muy... les invitamos a sentirse cómodas y cómodos, ¿ya? Porque vamos a escuchar información muy, muy valiosa, pero sobre todo nos interesa verles, ¿sí? ¿Está la Ale por ahí o no? Estaba, pero no está ahora, así que bueno, no importa. Dale tu, Kate. Quiero dejar con ustedes a Francia Castro. Ella es fonoaudióloga, es autista y ha trabajado durante mucho tiempo con personas con autismo. Entonces la quiero dejar a ella, que mejor que ella nos va a explicar, nos va a contar y nos va a dar mucha información que es muy valiosa, sobre todo relacionada a la comunicación. Francia, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí, hola a todos. Muchas gracias nuevamente a Fundación CAI. Muchas gracias por la invitación, lo valoro mucho. Bueno, en esta oportunidad, yo me acuerdo que hace un tiempo tuve una reunión con Marcelo y él me decía, ¿te has dado una vuelta a la plataforma? Y yo decía, no, pero no es porque yo no pueda o no quiera, sino que, no sé, tenía muchas cosas. Y ahora sí me di una vuelta en la plataforma, visité la página y estaba maravillada por el proyecto porque finalmente yo estaba viendo como el equipo y son artistas, la mayoría son artistas. Y decía, por eso tenían tan buen look, porque por eso
el tema de la estética del diseño también, ustedes se manejan en esa temática, pero además porque ustedes se enfocaban en algo bien importante, pero que muchas veces nosotros pasamos por alto los adultos. ¿A qué me refiero? Nosotros muchas veces en este afán de querer cambiar el mundo, nos enfocamos en nuestro mismo rango etario, en otros que son como nosotros, pero en verdad una gran oportunidad de empezar a cambiar el mundo es en aquellos que están recién empezando. Entonces yo veía fotos de donde hacían actividades con niños en escuela y finalmente eso en verdad es a lo que uno debería apuntar, a las primeras generaciones, para que finalmente esta nueva camada, este nuevo grupo de personas pueda ser, ¿cierto? Puede ir de a poquito construyendo un mundo mejor. Y los primeros años son súper importantes, los primeros años son los que quedan. Y cuando uno es adulto, ese niño todavía está ahí, pero muchas veces está con dolores, está cicatrizado, está golpeado, y ese niño finalmente está muchas veces enjaulado y se traduce en el adulto. Entonces, ¿cómo sería nuestra realidad si ese niño hubiese crecido de una manera distinta? Y a eso hay que apuntar muchas veces, que a lo mejor me estoy yendo por otro lado, pero no sé, tenía ganas de decirlo. Y lo otro que también, cuando se habla de calidad en la educación, ¿o no? Muchas veces en temas de políticas públicas se habla de mejorar la calidad en la educación, y ahí también, o sea, también es un llamado de atención porque también muchos se enfocan en educación superior, educación media, ¿cierto? Pero la verdad, los primeros años, ¿cierto? Lo preescolar es muy determinante en esto también. Pero ¿por qué no lo visibilizamos? Sí, es cierto, ¿no? Será nuevamente este tema de la cultura adultocentrista, que nosotros no estamos viendo lo importante, lo que de verdad debería ser nuestro objetivo. Bueno, son preguntas para reflexionar. Muy bonito el proyecto de ustedes. Ahí fue bonito como ver, tenían como un círculo con hartos niños. Yo en un colegio, parece que era un colegio. Muy bonito. ¿Sigo hablando? Sí, sí, Francia, muchísimas gracias. Solo nada, devolverte la gratitud recíproca y sí, es fundamental todo lo que mencionas. Así que nada, estamos atentos a seguir escuchándote. Muchas gracias. Entonces vamos a proyectar la presentación. Ahí las personas, si nos pueden ayudar con difusión, compártalo con su grupo de WhatsApp, en su muro de Facebook, con quien usted lo desee, y juntos vamos generando un círculo virtuoso donde todos nos beneficiamos. Entonces vamos a proyectar esto. Ya. Entonces, bueno, vamos a empezar la presentación. En una oportunidad anterior estuvimos hablando de abordaje del contexto para la comunicación, por qué es tan importante que los cuidadores cambien sus conductas y por qué eso es tan determinante en el progreso de los hijos, para no nuevamente caer en la infantilización, porque no necesariamente todos los cuidadores tienen hijos que son niños. A lo mejor pueden tener adolescentes jóvenes que están en una situación de dependencia. Entonces, más que nada para tratar de evitar eso. Y en esta oportunidad, más o menos siguiendo la misma línea, vamos a abordar ahora, pero directamente, qué hitos son importantes, pero siempre considerando la importancia de los cuidadores y que estos puedan ir validando y visibilizando a su hijo o a sus cuidados. Cuidado, ¿no? Porque igual pueden ser abuelitos, tíos, una persona X, ¿cierto? Necesito un sonido en un micrófono. Ya. Entonces, bueno, quien les habla es Francia Castro, soy fonoaudióloga, también soy una mujer dentro del espectro autista, y aquí yo adjunté la bibliografía porque
no es que uno invente, uno como que lo sacó de otro lado, cierto que sí o no, para que me crean, de verdad no lo inventé, habían referencias finalmente de fuentes bibliográficas. ¿Y por qué yo la bibliografía la coloqué acá y no al final de la clase? Porque a mí me costó un mundo poner la bibliografía y yo dije, ya si me costó un mundo, mejor no la pongo al final, si no se me va a olvidar mostrarla, no porque me esforcé. Entonces ya la muestro al principio para que no se me olvide. Y hay unos temas bien interesantes que no sé si lo alcancemos a abordar todo porque en general hay mucho contenido. Lo que alcancemos a pasar, pero siempre priorizando las dudas de ustedes. Eso es lo principal. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la comunicación es importante, pero ahí hay que hacer una distinción con los conceptos, porque muchas veces nosotros asumimos que el habla es lo mismo que la comunicación, y la invitación para ustedes es que podamos abrir nuestra mente y considerar que hay muchas formas de comunicar más allá del habla. Por ejemplo, a través de lo gestual, a través de la escritura, a través de lo visual, de lo pictográfico, ¿me entienden o no? Entonces, yo cuando solamente me quedo con el habla, yo limito muchas veces toda la información que está en mi contexto. Y el habla engaña, ¿ya? El habla los puede engañar. Porque si a mí me preguntan el día de hoy, hola Francia, ¿cómo estás? Yo digo, bien, estoy bien, ¿cierto? Bueno, si en esa situación yo solamente traigo el habla, yo me quedo con esa información, si está súper bien o no. Pero en cambio, si yo veo más allá y soy capaz de visibilizar la conducta que tuve, entonces yo empiezo a hacer otra reflexión. No creo que estuviese tan bien, porque estaba dudosa, estaba dubitativa. No vi que su cara mostrara una expresión de felicidad, contenta. Entonces, esa información, si yo me la como, si yo la omito, no llego a la verdad. Y la verdad nos va a ayudar a tener mejores herramientas para poder ayudar a los estudiantes, ¿cierto? Llegar a la verdad. Y bueno, tal así como los mentirosos, uno observa ciertas conductas que están como, que no tienen mucha coherencia, algo así, lo mismo, llegar a la verdad tiene que ver con ir más allá de lo aparente y llegar a la verdad también de conocer los potenciales y la fortaleza de ese niño o de ese hijo o de ese joven. Porque a lo mejor yo, en mi ignorancia, puedo estar pensando, no, si él no sabe tanto. Pero es que a lo mejor, si usted le pasa un lápiz, o usted le pasa una tablet, o usted le entrega un sistema por el cual se puede explayar, a lo mejor ahí vamos a descubrir al estudiante y puede demostrar todo lo que es capaz de hacer. Pero para ello, nosotros tenemos que también educarnos y empezar a romper con nuestros círculos viciosos de no querer escucharlo, porque eso es lamentablemente algo que nos pasa a nosotros dentro de algo que se llama la cultura adultocentrista, porque algo que caracteriza a nuestra sociedad es que muchos aspectos giran en torno a este rango de edad de los adultos jóvenes. Y aunque uno no quisiera, también de a poquito se va traspasando a lo que son los niños. Por ejemplo, esto que comentábamos el otro día, esto de la Barbie, que a la Barbie le gusta vestirse a la moda, está pendiente de pintarse, de comprarse un auto, de comprarse una casa, que en verdad son necesidades de adultos jóvenes. Los niños en verdad deberían estar preocupados de otras cosas. Y ahora los chicos están pendientes de quieren ser TikTokers, quieren ser, ¿cómo que se llama esto? Influencers de Instagram, que en verdad uno dice, ¿y dónde está eso de jugar? ¿Dónde está eso de la imaginación? Y bueno, finalmente aspectos que son propios de la infancia y que uno no nos va a volver a vivir, ¿cierto?
¿A qué le estamos dando prioridad? ¿En qué nos estamos enfocando? Son preguntas que es bueno plantearse. Entonces, si yo pienso en el adultocentrismo, yo pienso que como herencia cultural tengo mucho que cambiar. Nosotros tenemos costumbres innatas y uno no se da cuenta, pero que las sigue reproduciendo. Entonces la invitación es a que ustedes puedan ir romper de a poquito con eso y empezar a hacer un mea culpa, porque muchos aspectos que tienen que ver con que los niños no avancen tanto, tiene que ver también con los cuidadores. Porque si los chicos, uno quiere trabajar la comunicación o quiere trabajar las conductas problemáticas, muchas de ellas tienen un origen en los adultos. Por el lado de la comunicación, si el chico no tiene una necesidad de comunicar, no la ejerce y por lo tanto no la desarrolla. Y un chico que tiene todas las comidas a mano, los juguetes a mano, los objetos de interés a mano, es un chico que no necesita pedirlo y por lo tanto no necesita comunicarse. Por otro lado, desde el punto de vista de las conductas problemáticas, entre comillas, problemáticas, porque muchas tienen que ver con el adulto, porque finalmente estos círculos viciosos se perpetúan a través del tiempo, porque el adulto le da un sentido a esa conducta y finalmente sigue sucediendo porque es la que cumple la función. Porque si un niño no verbal o preverbal, porque se está tratando de cambiar el vocabulario, si un niño preverbal que aún no habla me quiere llamar la atención y hace esto, ¿cierto? Hay que ser realista. El adulto no le va a prestar atención. Espera, Jorgito, espera. Yo estoy pasando la aspiradora. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jorgito para que recién pueda obtener la atención del cuidador? Tiene que pegar, tiene que llorar, tiene que lanzar objetos y todo este tipo de cosas. Y después nosotros nos cuestionamos, ¿pero por qué hace esas cosas? ¿Por qué? Y ahí muchas veces está la explicación. Y la explicación radica en el adulto, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechando que estamos acá, yo quiero agradecer a Macarena Kreff y a Miguel Higuera. Gracias a Macarena Kreff y Miguel Higuera, tenemos la oportunidad de entregar estos contenidos que mejoran la calidad de vida de las personas y de las familias, y a ustedes les va a ser muy útil. ¿Ya? Siempre que puedo le agradezco mucho a ellos. Y bueno, parte de lo que me comenta Macarena, es que los cuidadores, si ellos tienen un rol activo en las terapias, por ejemplo, todo sería muy distinto, porque en países como España o Estados Unidos, ya el enfoque de la terapia ha cambiado. Está pensado en capacitar a padres y en que los padres realicen terapia y uno es un coach. No es que uno esté solo con el niño, sino que yo voy capacitando a los padres y en conjunto vamos realizando un aprendizaje. Los dos vamos dándole vía al aprendizaje y el adulto es el que llena, perdón, los cuidadores son los que llenan la rúbrica, llenan la pauta, analizamos los videos, etcétera, etcétera. Pero yo no hago todo el trabajo. A mí me interesa que los cuidadores aprendan porque ellos van a estar toda la vida con sus hijos o van a estar apoyando a sus cuidados y es una inversión a largo plazo que tiene más significado. Porque da lo mismo no si yo tengo los contenidos, porque en algún momento yo puedo desaparecer de la vida de esos estudiantes, pero los cuidadores no. Si los cuidadores se capacitan y empiezan a aprender de forma progresiva, es algo que van a tener para toda la vida y eso va a ayudar a poder acompañar de mejor manera a sus cuidados. Y no solamente eso, también el avance va a ser más rápido porque van a tener terapeutas todos los días que van a empezar a modificar la rutina para que puedan incentivar el aprendizaje y además el autoestima
y el autoconcepto de ellos también va a ir mejorando, porque algo que es bien frecuente en estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, que los cuidadores tienen una autoestima súper afectada. Y como dice Miguel Higuera, uno no se enfrenta a niños espectro autistas, uno se enfrenta a familias con espectro autista, porque la afectación es contextual, es todo el contexto que se ve afectado, y si los cuidadores tienen altos niveles de ansiedad, altos niveles de estrés, baja autoestima, ¿cierto? Eso claramente va a influir. Aquí vamos bueno, aquí tenemos un gráfico, ¿cierto? Tenemos una línea punteada y tenemos una línea recta, ¿ya? Este gráfico más o menos describe cómo es el desarrollo típico. Por si acaso, desarrollo típico o neurotípico es lo que antiguamente se decía el desarrollo normal. Se supone que se está tratando de cambiar esa palabra para que indirectamente no nos estemos refiriendo a lo anormal, ¿cierto? Porque yo cuando digo normal, indirectamente voy mencionando lo anormal y eso igual suena peyorativo, considerando que hoy en día todos somos distintos y somos igual de válidos. Y bueno, en esta recta, lo que es la línea punteada, me gustaría transmitirle que la línea punteada es el habla y que la línea recta, directa, sin punteo, es la comunicación. Yo quiero tratar de transmitir eso. ¿Por qué? Porque la comunicación siempre tiene que ir en auge. Es muy importante, la comunicación siempre tiene que ir en progreso. ¿Por qué? Porque está en directa relación con lo cognitivo, con la inteligencia, con lo intelectual, ¿sí? Y nosotros a veces nos empecinamos tanto en que los chicos hablen, que se le entienda y bla, bla, bla. Y en eso que insistimos tanto, empezamos a perder tiempo y los chicos se empiezan a retrasar, ¿sí? En su aprendizaje. ¿Por qué lo comento? Porque algo que pasa en el espectro autista, bueno, y en otras condiciones, por ejemplo, en la praxia del habla, lo que sucede mucho es que como hay dificultades a nivel de empezar a hablar, los cuidadores se empecinan en que el niño hable, y en eso que dedican tanto tiempo, en ese intento infructífero, todos los demás estudiantes avanzan de la misma edad, y este chico también podría ir avanzando intelectualmente, pero como no tiene un sistema de comunicación, ¿cómo voy a aprender de otros? Porque yo aprendo de otros a través de la comunicación. Entonces, usted va a insistir en el habla y al final no vamos a llegar a nada. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si este niño tiene los requisitos para el habla? ¿Le han conversado acerca de los requisitos para el habla? Ese es un tema importante. Pues yo no le puedo exigir al estudiante que hable si nunca lo ha hecho. Yo no le puedo exigir al estudiante que repita una palabra si nunca lo ha hecho. Pero sí podremos exigir ciertas habilidades que sí ha hecho y que a lo mejor no están tan consistentes. Si el niño en algún momento ha dicho sonido aislado, como como ya eso yo le podría pedir, porque ya lo ha hecho. A lo mejor lo ha hecho a veces, pero como ya lo ha hecho, ahí sí es más realista pensar que lo podemos trabajar. Pero entre un sonido aislado y una palabra, hay un diámetro de diferencia, ¿no? Entonces yo los invito a ustedes a que veamos más allá del habla. La comunicación tiene que ver con la inteligencia, y la inteligencia no es cualquier cosa. La inteligencia es aprender, y aprender es poder tener una vida donde me pueda desenvolver. Y aquí Macarena, algo que me dice muy importante es lo siguiente: si nosotros tenemos un estudiante que tiene 4 años y aún no logra un habla funcional, sí o sí tenemos que implementar un sistema de comunicación aumentativo alternativo
porque si no, ahí empezamos poco a poco a retrasarnos y a enlentecer los aprendizajes. ¿Y qué es un habla funcional? Un habla funcional es que nosotros imaginemos que el estudiante está en su casa, está en su zona de confort, y nosotros como con esta, yo no sé si ustedes han visto esa manito de Toy Story, que es como una manito que saca a los duendes, que son como unos extraterrestres. Ya bueno, esa manito, tomamos al niño, lo colocamos en la calle y nosotros tenemos que observar si ese niño es capaz de defenderse hablando, ¿cierto? Si ese niño es capaz de defenderse hablando, tiene un habla funcional y eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa si yo lo saco de su hogar y lo coloco en la calle, pero no se puede defender? Bueno, en ese caso no es un habla funcional. Ejemplo, los estudiantes que tienen trastorno de lenguaje y hablan como en jerga, como... Y uno dice, ¿pero qué dijo? No lo entiendo. Ya, no tiene un habla funcional aún. O muchas veces cuando hay ciertos síndromes genéticos que si bien el habla puede estar afectada, a lo mejor lo cognitivo no, bueno, ahí también pueden haber dificultades y necesitan de un intérprete. Entonces, la gente muchas veces no concientiza esto. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a interpretar a los niños o a los estudiantes. Están en esa zona de confort de que siempre lo interpretamos, siempre lo estamos traduciendo, y en eso de que yo quiero evitarle problemas, al final le damos más problemas, porque para poder desarrollar una habilidad necesito enfrentar el problema. Y si este niño nunca estamos haciendo ejercicio, nunca lo estamos trabajando, entonces un niño que desarrolla poca tolerancia a la frustración y también no tenemos menos herramientas para enfrentar el mundo. Entonces, esto de que los cuidadores caminen varios pasos adelante del niño, hay que cambiarlo, porque en eso de que yo camino delante de él, yo finalmente lo estoy evadiendo de todas esas habilidades que pueda adquirir. Y esas habilidades que pueda adquirir van a ayudar a que también en algún momento él sea más feliz, porque parte de la seguridad, ¿cierto? La autoafirmación, es poder comprender que yo soy capaz de solucionar mis problemas. Y eso da una satisfacción tremenda. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos criando a lo mejor estudiantes que el día de mañana nos van a tolerar que les den a lo mejor un portazo en la cara, ¿cierto? Porque la vida es difícil, ¿no? La vida es difícil, la vida es dura, la gente es fría, muchas veces, no todo. Pero, ¿qué pasa? Los chicos no dicen ni y ya tienen como el iPhone de la última generación, ¿o no? ¿Estamos desarrollando tolerancia a la frustración? No. Y pensar que eso pasa en chicos típicos. Si ya pasa en ellos, entonces, con mayor razón, la vida puede ser frustrante para los que tienen necesidad educativa especial. Y si se dan cuenta, eso tiene que ver con cambios en los adultos. Hacer entender a los adultos que en la vida uno se cae, en la vida uno llora y eso está bien. Porque para estar felices, a veces vamos a tener que llorar y entender la diferencia, que llorar y tristeza y decepción le dan un sentido muchas veces a esos éxitos, ¿cierto? Y bueno, no es que uno le exige de la noche a la mañana a los cuidadores que cambien radicalmente, sino que igual es un trabajo progresivo, es un trabajo de estarle haciendo preguntas, ¿qué piensa usted de esto? Que él tenga un rol más activo también dentro de nuestras reuniones. Y uno nota cuando los cuidadores son proactivos, cuando los cuidadores están preocupados, siempre están llenos de preguntas, te comentan, oye, Francia, ¿sabes que la otra vez Juanito hizo esto y yo no tenía idea? Uno ve cuando la disposición es distinta, mientras que esos cuidadores
que uno sabe que no están tan pendientes, como que no hay ni una novedad. No, si estamos ahí, ninguna novedad, ¿cierto? Y tampoco uno ve que están haciendo la tarea. Entonces, bueno, en el desarrollo típico, ¿por qué la línea punteada ondula y la otra no? Porque el habla es variable, el habla nos engaña y puede ir, ¿cierto? En el fondo, en un vaivén, en el desarrollo típico. Dentro del desarrollo típico, en los primeros años, hay etapas donde los chicos como que se estancan y después retoman en cuanto al habla, pero algo que siempre está en directo auge o en constante auge, el nivel intelectual o los aprendizajes. Entonces, si yo me enfocara siempre en la comunicación, siempre yo estaría incentivando la inteligencia. Y a lo mejor el habla a veces me acompaña, a veces no, pero una decisión muy sabia es poder siempre dar herramientas en ese sentido. Entonces aquí vamos a hablar de una neurodiversidad, que es el trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje se caracteriza muchas veces porque hay retraso del lenguaje en los primeros años, y a lo mejor el chico neurotípico a los 2 años ya dice frase de 2 palabras, el chico con trastorno del lenguaje todavía no habla a los 2 años, ¿cierto? Entonces, si yo me quedo con la punta del iceberg, yo voy a ver que este niño como que no tiene contenido. Ya es triste decirlo, pero muchas familias piensan que porque los chicos no hablan, no son tan inteligentes, se podría decir. Entonces, no, veamos más allá de eso. Tenemos que llegar a la verdad, pero vamos a llegar a la verdad siempre y cuando ese chico tenga un sistema de comunicación. Entonces, bueno, como los chicos con trastorno de lenguaje tienen menos dificultades en la imitación, entonces uno puede enseñarle aspectos más gestuales y avanzan rapidito. Entonces, si yo le doy un sistema de gesto a un chico con trastorno de lenguaje, siempre esta línea va a ir creciendo, 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 va a ir subiendo, 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 hasta que en un momento, a lo mejor el habla está más cómoda, se libera, ¿cierto? Y demuestra un buen desempeño, ¿cierto? Que en Estados Unidos, por ejemplo, con esta metodología del Baby Science, han hecho estudios, han hecho investigaciones sobre chicos que tienen trastorno del lenguaje y utilizan Baby Science, que es un sistema de gesto sencillo, ¿cierto? A nivel psicomotor, a diferencia de la lengua de señas, que es más complejo. Y se observa que, claro, los chicos no hablaban a los 2 años, pero tenían 5 años y tenían un coeficiente intelectual un poquito más alto que aquellos que no recibían Baby Science. Entonces, eso es un dato importante. Si yo, ese chico de 2 años que no hablaba, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo en la terapia me hubiese enfrascado en que hable, que hable, que hable? Se hubiese frustrado mucho a lo mejor, porque insistir en algo que le cuesta a él, le frustra porque a nosotros nos frustra. E insistir tanto en algo que yo sé que me va a ir mal, finalmente va a crear en mí una aversión a la terapia. No, es que sabes que no me gusta trabajar con la tía porque yo sé que me va a pedir cosas que me cuestan mucho y yo me frustro. Pero quizá tendríamos que empezar un poquito más abajo, empezar con una imitación gestual, porque si yo sé que se va a frustrar con el habla, ¿qué pasa? Se nos va a ofuscar, ¿cierto? Como se dice en nuestro país, no va a querer nada de nada y al final no hay aprendizaje, porque para que exista aprendizaje tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar regulados y sobre todo tenemos que estar felices, ¿sí? Yo, ¿por qué hablo de feliz? Porque cuando uno dice estos términos, cuando a un profesional le escuchan decir, ¿por qué usa estas palabras tan así como simplonas, no? Bueno, es por lo siguiente, porque hay aspectos de la vida que es bueno también ir validando y en la familia, algo que caracteriza mucho entre el vínculo de la familia con su hijo es el afecto, ¿no? Y bueno, esta es una historia, yo no sé si la conté la vez pasada, pero si la conté la vuelvo a contar.
yo tengo un paciente, un niño que tiene espectro autista y era un chico preverbal y ahora le están saliendo sus primeras palabras. Fue un trabajo que estuvimos haciendo, no trabajando el habla directamente, sino que trabajando con lámina y con gestos. Y bueno, este chico descubrieron los cuidadores que cuando ellos llegaban del trabajo, llegaban a la casa, él iba corriendo feliz a encontrarlo. Y estaba así contento y saltaba y como él expresa su felicidad. Y ellos se dieron cuenta de que cuando él estaba feliz, él repetía de forma más fluida las palabras y ellos estaban trabajando en la repetición. Entonces eso no hay que subestimarlo, no hay que pasarlo por alto. Esa información que nos dicen los padres es muy, muy importante, porque eso demuestra que un chico cuando es feliz también aprende mejor. Entonces, yo tengo que dejar mi delantal de lado muchas veces y validar estas historias que nos cuentan los papás, porque son muy importantes y son una ayuda tremenda para nosotros. Ellos me están ayudando muchísimo. ¿Y qué pasa si yo me hubiese empecinado mucho en que este chico hablara, lo hiciera repetir, considerando que no lo iba a hacer? Entonces este chico iba a estar frustrado, ansioso, estresado, y eso no es un buen contexto para aprender. Cuando uno aprende tranquilo y aprende contento, todo se hace mucho más fluido. Entonces, la comunicación es importante y estar tranquilo también. No le voy a exigir algo que el niño nunca ha hecho o el estudiante nunca ha hecho, tenga cuidado, ¿ya? Si el chico nunca ha hablado, no le pida que hable. Si el niño nunca ha señalado, no le pida que señale. Pero si al menos ha señalado 2 veces, podríamos hacer que ese señalamiento sea más consistente. Ay, ¿se escucha como un ruido parece? Pero se desapareció. Esta es la historia del médico paciente. Esta es bien famosa. Es el médico que le dice, no, si espere nomás, espere el próximo año y venga a verme a mí. Y lo vemos el próximo año y el estudiante todavía no habla. No, si él ya va a hablar, no se preocupe. Y pasa el tiempo, y resulta que el estudiante tiene 8 años, tenía espectro autista y era preverbal, o no hablante. Y perdimos todo ese tiempo en que pudimos haberlo ayudado, pero al final lo perdimos. ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente todavía hay una generación de médicos, sea la especialidad que sea, con esta postura de esperar, ¿cierto? Una postura pasiva en que los cuidadores no actúen y que finalmente puede llevarnos a perder mucho progreso, mucho avance. Nosotros en nuestro país no investigamos. ¿A quién le interesa eso? Mejor vender cobre, ¿no? Abajo. Bueno, en Estados Unidos, ¿cierto? En países de habla inglesa se invierte en investigación y ellos están más avanzados que nosotros en muchos aspectos. Y ellos, por ejemplo, sí están pendientes de desarrollar a lo mejor un cuestionario o alguna evaluación que sea predictora de si los estudiantes sí o no van a hablar. Pero ellos están en ese tema, nosotros no, estamos años luz atrás. Si nosotros estamos años luz atrás de predecir si los chicos van a hablar o no, entonces yo no puedo tener, ¿cómo decirlo? No puedo tener la personalidad de decir que va a hablar, si no tenemos instrumentos científicos predictores de esta situación. Entonces, usted está apostando por algo que no es seguro, está dando falsa expectativa y finalmente, ¿qué pasa si el chico tiene 10 años, todavía no habla? ¿Qué explicación le va a dar a la familia? Entonces, no porque el médico le diga que esperen y que no hagan nada, ustedes se queden sin hacer nada. Usted siempre puede hacer algo. Si usted piensa que el niño va a hablar, no importa, igual haga algo. Igual usted haga intervención temprana porque
ante la duda, mejor actúe. No se arriesgue, ¿ya? Si el niño después habla porque era un hablante tardío y al final no era trastorno del lenguaje, súper bien. Es súper súper bueno, beneficioso para ustedes y hay que valorarlo, pero ¿y si no? ¿Y si no es así? ¿Se va a arriesgar? Mejor no se arriesgue, que igual esté en terapia. Sea hablante tardío, sea trastorno del lenguaje, sea lo que sea, espectro autista. Ahora, eso sí, es importante que en el espectro autista, si ya desde muy temprano hay signos de conductas que estén sugiriendo eso, yo personalmente les recomiendo que estén con terapeutas que sepan del tema, por favor, que sepan del tema. ¿Por qué? Porque el terapeuta que sabe de espectro autista se enfoca en la comunicación y no en el habla. No en la punta del iceberg, sino que el iceberg completo. Y muchos fonoaudiólogos, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que reconocer que a nosotros no nos enseñan a trabajar con estos niños. A nosotros no nos enseñan a trabajar con niños espectro autistas, sino que nos enseñan a trabajar solo con niños con trastorno del lenguaje. Y si es que, y por lo tanto, cuando nos enfrentamos con chicos que no hablan, quedamos ahí, ¿cierto? Sin saber qué hacer. Entonces, si usted está en esta situación, que el terapeuta es mentolatum, como se dice en Chile, que hace todo y nada, entonces un gran riesgo de perder tiempo valioso. Yo no digo que esté todo perdido, a lo mejor el chico sí avanza, pero quizás sea muy distinto versus una persona que se dedique al tema. Tengan cuidado con eso. Por ejemplo, de lo que yo estoy mencionando. Usted tiene un chico o un estudiante joven espectro autista. ¿Qué es importante en la evaluación de fonoaudiología? Evaluar la comunicación, me refiero a comunicación es mirada, si esa mirada está integrada a las funciones comunicativas, hay que trabajar el nivel de juego que tiene, en qué etapa del juego está, hay que evaluar la imitación, qué habilidad de imitación tiene, hay que evaluar presencia de conducta problemática, hay que evaluar cómo está la actividad de la vida diaria y su vínculo con la comunicación, hay que evaluar los círculos viciosos de los cuidadores, hay que evaluar también el contexto escolar, qué necesidades se están presentando en la escolaridad. Muchas veces también vamos a tener que evaluar esto de los intereses restringidos, y a lo mejor si hay intereses restringidos vamos a tener que expandir el juego, cosas por el estilo. Y si es un terapeuta ocupacional, que sea un terapeuta ocupacional que sepa de integración sensorial ideal. Nosotros en nuestro país hay una corporación que es la Corporación de Integración Sensorial, que ellos tienen un vínculo con la Universidad de California del Norte, si es que mal no recuerdo, y ellos son quienes van dictando los cursos para los niveles, porque es por niveles. ¿Y qué pasa? Que uno ve mucho terapeuta ocupacional que no sabe de integración sensorial y no le hace perfiles sensoriales a los estudiantes. Y tampoco le entregan una dieta sensorial a los cuidadores. Siendo que la dificultad en procesamiento sensorial es una de las condiciones más frecuentes en el espectro autista. Si es una condición o una comorbilidad de alta frecuencia en esta situación, ¿no sería muy importante evaluarlo y tratar de descartarlo? Y yo la otra vez yo hice una publicación en mis redes sociales de eso y hartos terapeutas ocupacionales querían como funarla. Y en verdad muchos padres salieron a defensa porque de alguna manera ignoraban ese tema. Y la verdad es que si el tema sensorial es tan importante y muchas veces es el origen de conductas problemáticas en estudiantes, sí tiene sentido que nosotros lo evaluemos de forma exhaustiva, ¿sí? Una dieta sensorial empodera a los cuidadores, ¿para qué? Para ganar horas de aprendizaje en casa,
y un perfil sensorial me va a dar la información recabada de cómo están los sistemas sensoriales, porque en los chicos, no todos los chicos tienen saturación auditiva o no todos los chicos tienen un tema con la textura. Van a haber chicos que sí, chicos que no, que tienen 3 sistemas a lo mejor afectados, pero yo no voy a saber esa información hasta que puedan hacer esa evaluación de forma metódica, ¿sí? Y estas dificultades en el procesamiento sensorial, ojo que no son exclusivas del espectro autista, también dentro de la neurodiversidad hay otras condiciones que la tienen. A mí me ha tocado ver chicos con trastorno de lenguaje que tienen dificultades en el procesamiento sensorial y tienen que ser evaluados por terapia ocupacional respectivamente. Entonces, bueno, cuando hablamos de calidad en la estimulación del lenguaje, siempre se habla de cantidad, ¿cierto? Siempre se habla de cantidad, que mucho es mejor. Pero eso igual tiene una desventaja. Miren, yo no sé si está Helen Gris ahí, pero si está Helen Gris ahí, le vamos a hacer una traducción, porque yo no sé si usted entiende esto que es más cultural nuestro. Helen es de Bolivia. Y hay ciertas cosas que en Chile es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, no sé, polera china o dulces fruna, ¿cierto? Los dulces fruna son baratos y uno puede comprar varios, ¿cierto? Que la calidad no sea la mejor es otra cosa, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando yo hablo de calidad de la estimulación del lenguaje, voy a pensar en estos helados fruna. Yo tengo una cierta cantidad de dinero y yo me compro harto helado fruna, ¿cierto? Porque finalmente, ¿a mí qué me dijo la terapeuta? Usted compre harto helado fruna y mientras más compre, mejor. Y yo dije, ya, bueno, vamos a comprar harto helado fruna. Pero después me di cuenta que por mucho helado que uno comprase, tampoco eso satisfacía o el sabor no era el que yo buscaba, ¿cierto? Y ahí es importante hablar de la calidad y la estimulación del lenguaje. No sacamos nada con comprar tanto helado fruna, si a lo mejor ninguno es de buena calidad. A lo mejor es importante que vaya de la manito precio y calidad, ¿cierto? El mejor precio, el menor costo dentro de lo que se pueda. Finalmente eso es una transacción beneficiosa para nosotros. Y de calidad se habla poco, se habla más de cantidad en la estimulación del lenguaje. Y calidad en la estimulación del lenguaje tiene que ver con cambios en los adultos. Que llamen a los hijos o llamen a los estudiantes por su nombre de partida. Cuando yo le digo a otra persona, oye Francia, algo pasa en mi cerebro, algo se activa. Y bueno, todo lo que es este tema de emprendimiento, de marketing y esa estrategia, algo que usan mucho es llamar a las personas por su nombre, ¿cierto? ¿Es una coincidencia? No es una coincidencia. Pero cuando yo hablo a una persona por su nombre, yo estoy haciéndole un llamado a que esas áreas del cerebro ¡pum!, se prendan, ¿cierto? Se iluminen. Y la atención empieza a ser distinta. Si nosotros comparamos un cerebro con habla dirigida, a un cerebro donde yo le estoy hablando a otra persona, a otro adulto, el cerebro con habla dirigida es el que va a recibir más información. Si yo le hablo de forma dirigida al estudiante, al niño, al joven, va a recibir la mayor información. Porque los adultos a veces piensan que si yo converso con la tía, él solito se va a ir estimulando el lenguaje. No es tan así. Porque cuando uno es visibilizado por el padre, por el cuidador, cuando a uno le prestan atención, cuando uno lo escuchan, uno se da cuenta, ¿sí? No subestimemos a los chicos son más inteligentes de lo que usted cree. Si ellos no son visibilizados, validados y usted no le presta mucha atención a ellos, sí se dan cuenta, porque también son muy visuales. Los estudiantes, los primeros años, son muy visuales. Y si es espectro autista, más visual todavía.
Entonces, lo visual queda, y si usted demuestra que nunca lo mira, usted demuestra que nunca está ahí con él, usted demuestra que, si no demuestra que está a la misma altura de él, y siempre está hablando de arriba abajo, con lo visual, ¿qué me comunica lo visual? Que a lo mejor no me está prestando o no me está dando toda la atención, ¿cierto? Hay que tener cuidado con lo visual, hay que ser consecuentes con lo que uno dice, me refiero a los adultos. Por ejemplo, lo visual comunica más que el habla. Los chicos con espectro autista también lo entienden así. Si yo, a ver, está ahí Pedrito, está jugando en el patio, yo le digo, ya, vamos a almorzar y está todo servido y está la mesa puesta, ¿sí? Pero ahí, Pedrito, ¿qué pasa? Pedrito, el espectro autista, quiere las cosas ahora, ya, ahora, ya. Entonces va corriendo, va corriendo, va corriendo, y él quiere llegar directamente a ese puesto que lo está esperando con el plato servido y el puesto donde él siempre se sienta, porque es la rutina de él. Pero ahí, ¿qué dice la mamá? Primero lávate las manos. Pero ¿qué pasa? Que Pedrito no le presta atención a ella. Y ahí como que le porfía. Bueno, este ejemplo pasa a menudo, no, es que no se lava las manos, quiere llegar y comer. Entonces, ahí viene la reflexión. ¿Qué es lo que yo estoy comunicando con el habla y qué estoy yo comunicando con lo visual? Si yo visualmente veo que en la mesa está la silla lista de Pedrito, está el plato listo de Pedrito, el vaso, el jugo, está todo listo para Pedrito, y más encima la silla está hacia atrás, ¿qué es lo que piensa Pedrito? Es hora de comer, es hora de sentarse. Entonces, lo primero que él va a visualizar es eso, no va a pensar en que tenemos que lavarnos las manos y etcétera. Entonces, ese cambio tiene que ver con los adultos, porque yo estoy diciendo, primero lávate las manos, pero estoy siendo consecuente con lo que visualmente estoy comunicando, porque visualmente yo estoy diciendo, ven a sentarte a la mesa. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando los terapeutas están con los juguetes, que no tomen los juguetes. No, es que esos juguetes no los tiene que tomar él, pero visualmente, ¿qué estoy comunicando? Este juguete está nuevo y está ahí, tómalo, tómame, juega conmigo, porque está ahí. Entonces, si usted no quiere que lo toque o lo tome, ¿por qué está ahí? ¿Sí? ¿Estamos siendo consecuentes con lo que hablamos? A lo mejor no. Y si yo quiero que los chicos se calmen cuando están desregulados, y yo también estoy en esa misma sintonía, entonces tampoco es mucha diferencia, porque visualmente yo estoy comunicando que tenemos que estar enojados, que es un ambiente de tensión también. Entonces yo a través de lo visual comunico mucho. Y cuando alguien a mí me miente, yo lo miro y yo sé, porque el habla engaña, ¿cierto? El habla es lo superficial y en eso hay que tener cuidado. No sé si yo puedo ver si es que hay alguna duda o no. Yo podría hacer eso, ver si hay alguna duda antes de pasar a la siguiente diapositiva o no. Sí, Francia. Francia, como tú quieras, Francia, si quieres preguntar ahora, si alguien quiere preguntar algo, Sí. si no podemos dejar las preguntas para el final, Sí. o prefieras tú. Ya. ¿Ale? Vamos a dar... Francia. ¿Ah? Sí, soy la Ale. Ya. Pensaba Hola. que sí, que avancemos a la otra diapositiva, pero que ojalá dejemos igual uno en los próximos, no sé, no más allá de 5 minutos, algo más la próxima para poder entrar en el diálogo con las preguntas. ¿Podría ser? Ya. Entonces paso a la siguiente diapositiva y de ahí una pregunta, algo así. Sí, sí. Ya. ¿Puede ser? Ya. Ya. Gracias. Qué interesante e importante todo lo que estás compartiendo, Francia. Lo pensé con su voz, como cuando uno lee y uno lo imagina con su voz.
vamos a hablar un poquito, esto es un poquito más técnico, pero es importante, ¿ya? Si ustedes se pierden, bueno, ahí me dicen. La edad no es relevante, la idea de esto no es que usted se compare, lejos lo peor que pueden hacer ustedes es compararse, que usted mismo se compare con el de al lado o que usted compare a su hijo con los de al lado. ¿Por qué? Porque yo casi toda la vida me he comparado con los demás, entonces uno sufre harto cuando se compara con los demás y ahí uno piensa, porque uno llega a conclusiones después, porque el sufrimiento, uno aprende muchas veces el sufrimiento. Y el sufrimiento te ayuda a sacar ciertas conclusiones. Y en un momento yo concluí, nunca voy a ser como los demás, nunca voy a ser como los demás. Pero eso necesariamente tiene que tener una connotación negativa, sí, esa es la cuestión. Necesariamente tiene que tener una connotación negativa. Durante muchos años a mí se me inculcó eso, que tenía que haber una connotación negativa. Pero hoy en día yo igual estoy tratando de hacer un balance más beneficioso, ¿cierto? Y eso está bien, yo nunca voy a ser como los demás, y eso está bien. Entonces, porque también tiene su lado de fortaleza, ¿cierto? De habilidad, de poder salir adelante, y hay cosas que yo he logrado hacer y que a lo mejor los demás no van a poder hacer. Por ejemplo, yo emprendí con este proyecto y yo no les voy a mentir, a mí me ha ido bien, me ha ido bien. Yo no estoy bajo el yugo de alguien que me maltrate, que me haga acoso laboral por mi condición. No estoy bajo el yugo de la envidia, de que alguien me fune en mis proyectos, porque a mí en la universidad me funaron proyectos, ¿cierto? Y de parte de profesoras de la universidad me funaron proyectos. Yo quería hacer proyectos, por ejemplo, con adultos mayores, con otros rangos de edad, y la misma profesora a mí me funaron esos proyectos. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto yo puedo ser yo misma y poder ser feliz también? Porque poder lograr tu objetivo tiene que ver con ser feliz. Que los chicos con necesidades educativas especiales logren sus objetivos tiene que ver con ser feliz también. Entonces, yo tuve la esperanza y la gratificación de poder independizarme, de poder solventar este proyecto y ayudar a muchas personas. Y personas no solamente de Chile, a lo mejor de afuera también. Y ahí uno también podría decir, nunca voy a ser como los demás. Y a lo mejor eso está bien. A lo mejor eso que en algún momento fue súper terrible, de que nunca voy a ser como los demás, yo siempre he querido ser como los demás, pero nunca lo voy a hacer. A lo mejor ahora nosotros recién estamos viendo la dimensión que tiene esa frase, ¿cierto? Y ese mensaje, bueno, que se lo transmitan a su hijo o a sus cuidados, porque los balances se ven después, no se ven en el momento. Yo también, yo no salí con mi generación, yo salí atrasada de la universidad. Y yo todavía tengo a lo mejor colegas que están bajo el yugo de un jefe o todavía no están trabajando lo que estudiaron. Entonces, ahí uno dice finalmente, ¿qué tan importante es el tiempo? ¿O qué tan importantes son las etapas? Porque lo importante es siempre mejorar uno mismo. Y eso mismo se lo quiero transmitir en este gráfico, ¿me entienden o no? Porque si usted se queda con el tiempo que hoy tiene 25 años y todavía está ahí en la universidad, todavía no, y está condicional más encima. Bueno, si ustedes se quedan con eso de que la edad, de que en este momento que tiene 50 años, como ya entró a la universidad a 50 años, ustedes van a hacerse un caldo de cabeza, ¿sí? Y van a sufrir. Pero en cambio, si yo dejo de mirar hacia el lado y me empiezo a enfocar en mí y empiezo a ver en mi interior, entonces yo voy a concentrarme en lo que viene ahora. ¿Y qué es lo que me toca ahora? Me toca la primera palabra. Y da lo mismo si el de al lado está hablando de corrido, da lo mismo. Lo importante es poder
seguir con mis logros y valorarlo. Entonces, en algún momento, a lo mejor yo dejé mirar para el lado y uno empezó a avanzar, ¿cierto? Y poder encontrar esa verdad puede costar. ¿Y por qué cuesta? Porque afuera hay mucho ruido. Afuera hay mucho ruido porque la gente siempre sabe lo que tenéis que hacer, te dice lo que tenéis que hacer. No, si tú eres normal, tranquila. Y al final todos esos ruidos te confunden y finalmente a lo mejor te alejan de lo que de verdad necesitas. Entonces, ustedes no se enfoquen en, oh, mi hijo tiene 5 años y todavía no hable, no se enfoquen en eso. Ustedes enfóquense en su caminito que es tan valioso, ¿cierto? Y los tiempos son relativos, porque a lo mejor en la quinta dimensión 1 minuto son como 5 años, ¿no? Entonces el tiempo es súper relativo. Entonces, dejando eso de lado para que no se comparen con esta tabla, esto es más o menos el progreso de cómo es la comunicación los primeros años. Y yo cuando hablo de espectro autista, hay aspectos que van a estar con mayor dificultad. Y tiene que ver con lo social, ¿cierto? O la dimensión del uso del lenguaje. Al inicio, los chicos, los bebés, tienen una conducta súper automática. ¿Por qué? Porque, bueno, los seres humanos tienen como una especie de comando, ¿no? Unas personitas pequeñitas que tocan botones, algo parecido a eso, ¿no? Bueno, la cosa es que ese comando al inicio no está 100% en el cerebro, sino que en un inicio está en el tronco del encéfalo, que es un órgano que está un poquito más abajo del cerebro. Y ahí hay algunos tripulantes. Pero después, con el pasar de los años, cuando los bebés empiezan a crecer, de a poquito todos esos tripulantes que están en el tronco del encéfalo empiezan a viajar hasta el cerebro, y ahí el cerebro al final se queda ahí comandando todo. ¿Por qué se habla del tronco del encéfalo? Porque al inicio las conductas de supervivencia en los bebés son automáticas. Por eso está este reflejo de Babinski, reflejo de Moro de paracaídas. Por ejemplo, en el reflejo de Babinski, uno hace esto, ahí está. Ahí lo que está haciendo Ale con las manitos, ¿cierto? Entonces, eso es un reflejo, es una respuesta refleja de supervivencia, y lo mismo con el reflejo de búsqueda de la succión. Entonces, en la medida que estos tripulantes van viajando del tronco del encéfalo y se están trasladando de casa al cerebro, estas respuestas automáticas van bajando y empiezan a subir las respuestas más conscientes. ¿Por qué los bebés son tan torpes a nivel de movimiento o a nivel, por ejemplo, de praxia, de secuencia motora, de la misma comunicación? Porque todavía le están pasando el comando del tronco del encéfalo al cerebro. Todavía están en ese proceso de, ¿cómo que se llama esto? Cambio de corona, no sé, algo así. Bueno, cuando están ahí trasladando, ¿cierto?, las cosas a su caja, y en la medida que nosotros también vamos desarrollando estas zonas más corticales del cerebro, también nuestros movimientos son más precisos y más controlados. Y lo mismo, lo que yo voy comunicando empieza a ser más controlado, más intencionado. Entonces, al inicio, el llanto es el reflejo, es lo automático. Pero a la medida que después el llanto va bajando, empieza a ir subiendo el arrullo, ¿cierto? Hasta que en algún momento es poco llanto y es más arrullo. Y después empiezan a aparecer las vocalizaciones, el balbuceo reduplicado, que a los 6 meses es ma, 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 pa, 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 pa. Y después eso de los 8 meses, 9 meses, el balbuceo no reduplicado. Y es cuando los chicos dicen mamá, pa, ta, ta, ma, pu, pu, me. Hay ciertas como variación. Y después viene la jerga, que es cuando los chicos hablan como Minion,
me he dado cuenta que hablan como jerga. Me dice, oye, ¿qué está diciendo? Como que está chamullando, ¿no? Como que chamulla, pero yo sé que lo que dice en su idioma tiene sentido. Tenemos la esperanza, ¿no? Y eso también puede ser como 10 años, perdón, 10 meses, no tanto. 10 meses, 9 meses, ahí va a variar. Pero si ustedes se dan cuenta, los tiempos son relativos, pero el curso siempre es el mismo. Yo no puedo balbucear si no he vocalizado. Yo no puedo decir la primera palabra si nunca tampoco he balbuceado. ¿Entienden o no? Entonces, muchos cuidadores quieren que los chicos hablen y ni siquiera han vocalizado. Están muditos todo el día. Y eso es un requisito previo, ¿no? Es una base. Después de la jerga viene lo que son las formas fonéticamente consistentes. Suena como complicada la palabra. Bueno, esa palabra es de Robert Owens. Robert Owens es un investigador de este tema del lenguaje y es parte de la bibliografía de esta clase. Y bueno, cuando él habla de estas formas, se refiere a esas palabras que todavía no son palabras, como que le falta una patita más y ahí es palabra, ¿ya? Como que le faltan la alita. Por ejemplo, si yo soy un estudiante y cada vez que aparece un gato, yo digo ma. Aparece un gato varias veces en el día y después empieza a ser consistente ese ma. Ma. Y siempre que aparece el gato de nuevo, yo digo ma. Eso es una forma fonéticamente consistente o una pseudopalabra o protopalabra. ¿Por qué? Porque ya hay algunas características de palabra. ¿Cuál es la característica principal de una palabra? Es que tenga un sentido y tenga relación con el contexto. Y este niño dice ma cada vez que aparece el gato. Claro, a lo mejor no dice miau. Cuando diga miau, ahí va a ser más cercano a una palabra, pero por lo menos ahora está haciendo una sílaba que ya tiene una consistencia con su entorno natural. Y después de eso empiezan a aparecer las primeras palabras, y esto de que al año de edad se espera que digan su primera palabra, la invitación es que ustedes se enfoquen en el progreso, lo que viene después. No se enfoquen en la edad, ¿ya? La idea es que no se frustren. Uno que se frustró tanto, no quiero que sufran. Sufrir es necesario, sí, pero tampoco tanto. Tampoco tanto. No es para vivir en una tempestad. Y eso respecto a la forma del lenguaje y de la comunicación. La forma es lo externo, tiene que ver con las emisiones orales muchas veces. Pero también va a suceder que las emisiones orales no van a estar. Que a lo mejor los chicos no van a vocalizar todavía, no van a balbucear todavía. Y en ese sentido vamos a tener que buscar otra forma. A lo mejor algo gestual, a lo mejor uso de lámina. Y para eso yo tengo que pensar cómo están las habilidades de imitación. Porque pensemos, un chico que le cuesta imitar los gestos, yo no le voy a enseñar gestos. ¿Para qué? ¿Para frustrarlo? No. Si yo sé que le cuestan mucho los gestos, yo empezaría antes con otra cosa, a lo mejor con uso de lámina. Porque el uso de una lámina no te exige que imites los gestos. Solamente tienes que entregar la lámina. Pero eso apoyado de una ayuda sombra o una instigación física para ir aprendiendo esa secuencia de movimientos. Porque algo que pasa mucho en el espectro autista es que los chicos no saben o no saben imitar o les cuesta mucho. Entonces, si yo sé que al estudiante le cuesta imitar, yo no voy a estar tentando al diablo y estarle diciendo, mira, haz esto, es muy fácil. No, si para él no es fácil, para usted sí. Entonces usted no va a insistir en eso. Si a él le cuesta imitar, entonces ya usamos ayuda sombra, nos ganamos detrás de ese niño y empezamos a modelar esos movimientos con las manos. Entonces, ya, descubrí que le cuesta los gestos, no se preocupe, vamos a empezar con lámina.
a lo mejor usando un sistema tipo PEX, un sistema de intercambio de imágenes, pero en paralelo igual vamos a ir trabajando la imitación, porque la idea de los primeros años es que trabajemos igual. No porque al niño le cueste, ay, qué pena le costó, dejémoslo así, no. No, porque si no, ¿para qué hacemos terapia, no? La idea de la terapia es que uno avance. Yo he tenido pacientes que, bueno, yo tenía un paciente con espectro autista que además tenía apraxia del habla, y al inicio empezamos con tarjeta, pero en paralelo fuimos trabajando la imitación. Así que llegó un momento en que la imitación de los gestos empezó a ser más fluido, y yo dije, ya, este es el momento para empezar a usar los gestos, porque hemos avanzado en esta imitación. Así que empezamos a involucrarnos con los gestos y nos fue bien. Entonces el uso de las láminas no es para siempre, es una ayuda momentánea. ¿Para qué? Para que este chico siga aprendiendo, no se frustre y sigamos avanzando en nuestra inteligencia, se podría decir. Entonces, eso puede pasar, que si no está la vocalización, no está la jerga, entonces busquemos otra forma. ¿Qué pasa con esto que siempre está afectado en espectro autista y bueno, X frágil también, porque X frágil también está asociado con espectro autista, lo que es el síndrome de Williams? Síndrome de Williams son unos chicos que muchas veces no desarrollan lenguaje oral. Yo conocí un caso de una chica que sí lo desarrolló. No sé qué tan tendencia sea eso, pero sí hay casos en que no desarrollan el lenguaje oral. Y bueno, si yo pienso en chicos así, ¿qué pasará con las conversaciones primitivas que tienen los bebés? ¿Qué pasará con la atención conjunta? ¿Qué pasará, por ejemplo, con el señalamiento? ¿Cierto? Porque algo que cuesta mucho en el espectro autista es señalar. Cuesta. Nos señalan, toman de la manito y te llevan. Y ahí hay que cambiar las conductas del cuidador, no del niño. El niño sigue la corriente nomás. El niño hace las cosas porque le funciona, en verdad no se pasa tantas películas comunes. Bueno, esto de las protoconversaciones, por si acaso las protoconversaciones cuando los bebés dicen "Uy", y la mamá le dice, uy, cosita linda, ¿dónde estoy? Aquí estoy, ¿cierto? Uy, y se ríe. Eso en el espectro autista es muy difícil. Responder preguntas o esta reciprocidad, o sea, este pimponeo, te toca a ti, me toca a mí, te toca a ti, me toca a mí, ¿cierto? Entonces, eso muchas veces quizás se logre después, quizás se logre otras habilidades antes. Por ejemplo, quizás señalar se logre antes que ese pimponeo a lo mejor. La atención conjunta es cómo yo voy compartiendo experiencias con otros y me voy sumando también a esa experiencia, porque la atención conjunta tiene dos patitas. Está la patita de la respuesta a la atención conjunta, que es primero, y está la patita de la iniciación a la atención conjunta. Primero es respuesta, ¿sí? Porque igual que el lenguaje, primero lenguaje comprensivo, después lenguaje expresivo. Usted no le pregunte el nombre de la manzana si él no sabe lo que es una manzana, si nunca la ha visto. Entonces, primero es que los chicos sean capaces de mirar hacia dónde indica el dedo. Esa es la respuesta de la atención conjunta. ¿Qué pasa en el espectro autista? Yo hago esto. Mira, y él se queda mirando el dedo. Entonces, como que de alguna manera esta línea imaginaria no la estamos visibilizando. Y la iniciación a la atención conjunta es cuando ya el chico señala. Señala por sí mismo, pero no señala para cualquier cosa. Señala para mostrar, que eso es algo que también cuesta en el espectro autista. Que esos niños te busquen porque sí para hacer vida social, eso es muy difícil, ¿o no? Lo más probable es que lo busque a usted para pedirle ayuda. Y si ya lo ayudó, como que adiós, ¿ya? Eso era,
adiós. Solo quería que me ayudaras, nada más. Entonces, esa es la diferencia también con el chico neurotípico, los chicos con trastorno de lenguaje también. En esa tarea les va bien a los chicos con trastorno de lenguaje, incluso con síndrome de Down, porque ellos a nivel de habilidades sociales tienen muy buenas competencias. Entonces, ellos te van a mostrar objetos, eventos, actividades del día a día para llegar a ti, para llegar a tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo muestro un avión, el fin no es que yo obtenga algo, sino que el fin es que el cuidador o el adulto lo mire y comparte esa experiencia conmigo. Mientras que en espectro autista, lamentablemente, uno lo va a buscar porque necesita ayuda, pero el fin no está en el otro, el fin está en mí, ¿cierto? Y eso, pero no todo está perdido, ¿no? Eso es la solución para llegar a ello. Esa es la solución para llegar a ello. No nos quedemos en el no. Quedémonos en lo que sí se puede. Y lo que sí se puede es que con esa característica podemos llegar a ello e ir desarrollando lo otro, ¿cierto? Entonces, la atención conjunta, ¿cierto? La atención conjunta 9 meses, 10 meses, y el señalamiento primitivo o los primeros señalamientos va a ser al año de edad. Pero van a ser algunos señalamientos, al año y medio va a ser un señalamiento más consolidado. Y esta referencia no tiene nada que ver con fonoaudiología, tiene todo que ver, todo que ver, todo que ver. El juego tiene que ver con la inteligencia. Si yo no sé que el chico tenga déficit intelectual, tenga una dificultad a nivel de la inteligencia, ¿cómo yo puedo saberlo? Viéndolo jugar. Tengo que mirarlo jugar. Véalo cómo juega y ahí usted va a descubrir la verdad. Y hay chicos que tienen 10 años y juegan como un bebé de 6 meses. ¿Por qué? Porque se colocan objetos a la boca, toman y tiran, toman y tiran, toman y tiran repetidamente. Entonces, algo que a simple vista puede significar, oh, este hijo que es agresivo, tiene mala conducta, es porfiado. A lo mejor va por el lado de que tiene un juego más atrasado y todavía necesitamos avanzar en el juego, por eso él toma y tira, toma y tira. Entonces, esa connotación negativa la generan los adultos en realidad. ¿Ya? Nosotros le damos ciertas interpretaciones a algo que a lo mejor es otra cosa, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque los adultificamos a ellos. Lo estamos adultificando. No, si este niño es manipulador. Bueno, yo no sé si eso lo hablé en la reunión pasada, pero yo la verdad es que como no soy psicóloga, yo no me manejo en este tema de la manipulación o la denostación o la etiqueta que tenga, pero de algo sí estoy segura, es que es difícil que los chicos espectro autista manipulen. Yo eso sí, eso es muy concreto. De alguna manera, cuando yo manipulo, yo soy capaz de tener habilidades de mentalización y de poder predecir estados mentales en otro. O sea que una persona que es manipuladora, igual una persona que sabe cómo piensa el otro igual. Y a la persona autista le cuesta saber cómo piensa el otro. O si no, no haría el ridículo, ¿cierto? Pasa haciendo el ridículo porque le cuesta saber cómo piensa el otro. Entonces, que una persona, un chico sea autista y sea manipulador es contradictorio. Lo más probable es que ese chico se tire al suelo, pegue y llore porque es lo que le ha funcionado, le funciona. Y no se pasa mayores rollos. Ya, mi mamá cuando yo pegué me dio el pan, ya voy a pegar, voy a seguir pegando. Y nada más. Entonces, eso finalmente nace de la interpretación. Nosotros a veces vemos más allá de lo que es. Hacemos interpretación. No, si este niño entiende lo que es la limpieza y el orden, por ejemplo. Bueno, yo tengo un sobrino que es espectro autista y yo le traje harto juguete una vez, se los compré de esos que son dáctiles.
y él empezó a abrir los juguetes y las bolsas las tiraba a la basura. Entonces, ahí, ¿qué pasa? La abuela dijo, ¡ay, qué bacán, ¿cierto? Que este niño es ordenado, limpia. Ya. Eso, por ejemplo, son interpretaciones de uno. Son rollos que uno se pasa, no quiero que suene triste, sino que un poquito para tratar de ponerlo en el lugar de él. Esto de que porque botó el papel a la basura, es una secuencia automática, es una rutina. Es una rutina que se ha hecho tantas veces que empieza a ser automática. Pero esto de que nos pasemos rollos, que le entiende este concepto de limpieza, del orden, de que tenemos que estar todo estructurado y la casa limpia, eso ya son rollos de nosotros. ¿Y por qué son rollos de nosotros? Porque nosotros, cuando no tenemos dificultad de ser concreto, somos más abstractos y, por ejemplo, cuando uno es más abstracto, ve más allá de las cosas. La persona concreta no. La persona concreta va al objetivo. Francia, disculpa. Sabes que ya estamos como bien justos en el tiempo. Ah, ya, bueno. Entonces, quería proponer si podemos ofrecer la palabra a las participantes, a los participantes, por si querían dejar preguntas. De repente también pueden ser preguntas que quizás quedan en el chat y puedan ser abordadas en el futuro. Puede ser, porque no, esto no queda aquí. Sí, Francia es una colaboradora muy importante de la red y la idea es seguir como contando con sus apoyos. Ahí está media paralizada la Ale, se cayó. Nada, estamos medio pasados en la hora, entonces si alguien quiere levantar la mano, ahí veo a Andrea Comelín, tiene la manito levantada. Vamos a hacer un par de preguntas y como decía la Ale, esto no queda acá. Francia ya es segunda vez que está con nosotros y probablemente en el futuro va a estar nuevamente porque la información que nos trae y como la manera en que tú te expresas, Francia, es demasiado interesante, nos tienes a todos súper cautivos y por lo que dice la gente ahí, las personas que comentan en el chat, ha sido como súper reveladora y como bien clara tu información. Entonces, primero que nada, agradecerte. Vamos a hacer un par de preguntitas solamente y para ir cerrando porque ha pasado, ya estamos súper pasados en la hora y necesitamos, la gente ya como que se empieza a despedir, como que se va saliendo y se pierde como el cierre. ¿Ya? Así que vamos con Andrea Comelín primero. Sí, hola, buenas tardes. Primero felicitar a Franci, porque la verdad es que muy clarificadora todo. Y quería hacer una pregunta, porque mira, los cuidadores directos de los niños generalmente empiezan a entender esto y a manejarlo. Pero cómo esto, digamos, lo podemos también traspasar de una manera simple a las personas que rodean a los cuidadores directos, como por ejemplo la familia extensa, el colegio y otras instancias, los vecinos, porque muchas veces si es difícil para entender el cuidador, imagínate el resto. La verdad es que yo trabajo con familias y es uno de los temas muy difíciles. Entonces, eh, es muy complejo poder, digamos, ver esto y cómo hacerlo en un lenguaje más fácil o qué se te ocurre a ti al respecto, no sé. Esa es la pregunta y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, estimada. Bueno, a lo mejor la respuesta es larga porque uno podría entrar en detalle, pero si tuviese que hacerlo a la brevedad, es muy importante que como cuidador uno se empodere porque a veces la gente, porque hay que reconocer que la gente también igual es visual, porque es muy distinto hacer esto, hacer esto, ya como, oye, ella está segura de lo que dice. No sé lo que dice, pero está segura de lo que dice, ¿no? Bueno, eso, el cuidador si lo transmite, es distinto, ¿no? Y para eso, para que el cuidador transmita eso,
necesita también saber muy bien lo que va a transmitir y saber muy bien del tema y también empoderarse en ese momento, porque algo que sería bueno cambiar en las terapias es que los terapeutas también nos capaciten más y nos empoderen más para yo tener herramientas y tener en mi poder decisiones que en la semana van a surgir, porque si por ejemplo, la tía Valentina, que es la TO, no está en la casa cuando el chico se descompensó, esa mamá necesita herramientas para saber qué hacer. Y si la tía Valentina capacitó a esa mamá y le empezó a dar alas para volar, entonces va a estar mucho más segura, esa cuidadora va a estar más segura de qué hacer ante esa situación. Entonces, bueno, antes de divulgarle al resto de la persona o tratar de concientizar al resto de la persona acerca de esta situación, habría que reflexionar qué tan segura o seguro estoy de lo que voy a comunicar. ¿Estaré del todo seguro? ¿Estaré del todo empoderado? Si no es así, entonces vamos a empezar ese caminito y vamos a buscar a esos terapeutas que nos ayuden, porque yo sé que no todos son de esa línea tampoco. Macarena Kreff es de esa línea, mi supervisora, pero no necesariamente así. Y ya el ir educando al resto, cuando yo ya doy esta imagen visual de empoderamiento de seguridad, es distinto. Y créanme que la gente a lo mejor del 100% a lo mejor le va a entender un 25% a usted. Pero ¿con qué se va a quedar la gente? Oh, esto es importante, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Francia, y gracias, Andrea, tu pregunta. Tengo a Eli también con la manito levantada. ¿Eli? Hola, hola, buenas tardes. Saludos desde Oaxaca, México. Una pregunta de lo último que comentó la estimada Francia, de que esas, por decirlo así, buenos modales en los niños autistas no son porque sean pues bien educados, sino es como una acción en automática que hacen. ¿Es así? Sí, a no ser, porque estamos hablando de los primeros años, en ese caso, porque mi sobrino tenía 4 años cuando hizo eso, a lo que voy es que hay algo que es algo bien frecuente en el espectro autista, que son las dificultades en la teoría de la mente. La dificultad en la teoría de la mente es la dificultad en ponerse muchas veces, mentalizar a otro. Ponerse en el lugar de otro cuesta un poquito más. No es que uno no sufra, sino que cuesta dar esa retroalimentación y también más o menos darse cuenta, oh, no le servía agua a él. Oh, por ejemplo, a mí me pasa que, no sé, pues yo tengo sed, están todos almorzando, yo tengo sed y yo me sirvo bebida o jugo. Listo, me serví y ya, sería, y coloco la botella ahí. Y los demás me quedan mirando. Yo digo, yo pienso, ¿por qué me mirarán? Chuta, no le serví a los demás. Y yo quedo como mal educada, ¿o no? Perdón, pero no es de grosera, o sea, es que estaba tan inmersa en mi mundo paralelo, porque tenía una idea fija en ese momento. Tengo sed, quiero jugo. Y en esa idea fija estaba como en una dimensión paralela y me costó ver alrededor. Entonces, algo que a simple vista me puede hacer parecer descortés, o lo que pasó con mi sobrino, algo que a simple vista puede parecer cortés, a lo mejor es una idea fija de que él, hay una bolsa, vamos a botarlo a la basura, muy bien, listo, y se celebra él solito. Entonces, este ejercicio es una forma muy, muy útil de más o menos saber cómo piensan ellos, porque lamentablemente, ¿qué pasa cuando los profesionales no hablan de autismo? No hacen la vida igual más difícil, ¿cierto? Para la persona autista la vida es difícil y más encima un profesional, a usted cuidador, le hace la vida también difícil porque lo llena de palabras extrañas y rebuscadas y a lo mejor tampoco le entiende muy bien la vida a la persona autista, entiendo, ¿no?
Entonces, eso es bueno reflexionarlo. Gracias. Igual ya estamos como pasaditas las 5. Entonces, yo creo que la invitación también es a que nos escriban sus preguntas al correo institucional, que sigan comunicándose con nosotros también respecto a este tema de comunicación, de habla, del lenguaje, para que después sigamos desarrollándolo, porque es un tema, o sea, hoy queda más claro que nunca, incluso que la vez anterior, que hay mucho por aprender, hay mucho por conocer esta otra mirada de la comunicación, de estos hitos, del habla funcional. Hablamos mucho de adultocentrismo en el encuentro anterior, mucho de adultocentrismo, y eso nos permite hoy día también con ese pie, sobre ese pie, empezar a hablar estos elementos que, como decía Francia, son quizás más técnicos, más específicos sobre este desarrollo que tiene sus tiempos relativos. Pero la idea es que ustedes sigan consultando para que nosotros también sepamos a partir de esas dudas a qué dar más acento también, ¿ya? Así que siempre estas retroalimentaciones son importantes. Francia, ¿quieres decir algo así como de cierre? O sea, es que hice hiperfoco. ¿Ustedes saben lo que es eso, no? Hiperfoco. ¿Han escuchado esa palabra, no? ¿No? Ah, ya. Yo no sé, a lo mejor Ivana sabe lo que es el hiperfoco, la hiperfocalización. La hiperfocalización es algo que sucede en autismo, en el espectro autista, que de repente me concentro tanto en lo que estoy hablando y como que, oh, son las 5 de la tarde, no puedo creerlo, como eso. Y como que, uno habla y pasa rápido el tiempo. Entonces, el tiempo es relativo, ¿cierto? El tiempo en cada persona es distinto y eso me pasó ahora. Hoy, Pero porque me gusta hablar de eso. Oye, yo Pero es solamente maravilloso. quiero darte las gracias, Francia, por tu disposición, por la información que nos entregas, por la claridad con que la entregas, y me quiero quedar con algo que dijiste hace un ratito, que lo anoté porque me pareció muy espectacular, y que es que para progresar debe estar feliz la niña o el niño con el que estamos trabajando. Y como no exigirle cosas en el fondo que lo van a hacer pasar un mal rato, porque no es que el niño no quiera progresar, simplemente en ese momento no está preparado para ese desafío. Eso me pareció súper claro y me quiero quedar con eso. Bueno, darte las gracias una vez más por haber estado con nosotros. La gente, no sé si tú leíste o pudiste leer un poquito el chat. Todas las personas que participaron, muy agradecidas, muy impresionadas de tu capacidad de entregar la información. Así que nada, eso solamente, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más, hola Ale, como para cerrar. Sí, que para cerrar, Francia, ¿podrías sacar la presentación para vernos las caritas y despedirnos? Eso, eso, súper. Y también invitarles, porque algo que tiene mucho sentido para el trabajo de la red es esa importancia que hablaba Francia de las cuidadoras, de los cuidadores, de cómo es la familia completa que vive el espectro y que lo vive intensamente día a día. Entonces, en razón de aquello, la Fundación ofrece este soporte amoroso, este acompañamiento en el programa de autocuidado para tratar de abordar los niveles de estrés y ansiedad. Y de alguna manera también, desde el punto de vista emocional, las frustraciones que nos ocurren en el día a día en nuestro programa de autocuidado. Entonces, si pudieran participar quienes están acá en la sesión que es el 30 de septiembre, son todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos. Eso. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Francia. Muchas Chao, que estés gracias. bien. Chao. Chao.